Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y bueno, hoy es un día de celebración, ya de un momento de que cuando recordamos la victoria. Ese día, después de la crucifixión, recordamos que Jesús resucitó. Y entonces ya no fue solo un hecho del pasado, pero es una cosa que impacta el día de hoy, porque vive. Lo repito, Jesús vive. Entonces ya es motivo para celebrar con todo lo que somos. Pero es importante para nosotros volver a recordar el momento, recordar las emociones, recordar las situaciones que ya estaban justo delante de los discípulos. Porque a veces dividimos la historia tanto que no entendemos o no captamos lo que realmente cada persona experimentaba en ese entonces. Y hay unas lecciones muy importantes para nosotros. Y entonces hoy te quiero animar, recordar que no podemos separar el domingo anterior de la entrada triunfal y el Viernes Santo cuando Jesús fue crucificado y el domingo de la resurrección. Porque claro, en la entrada triunfal vemos ya todo el apoyo que todo el mundo ya alababa. Bueno, todo el mundo menos los líderes religiosos. Alababa a Jesús. Y ya decía, Hosana las alturas. Entonces ya que viene la salvación. Viene el Mesías. Pero como vimos la semana pasada, después cambia lo que decía. Y llegamos al viernes, al jueves y viernes, cuando ya todo el mundo ya está gritando y acusando y culpando y ya atacando a Jesús. Es curioso porque vemos de todos los niveles de la sociedad. Vemos gentiles, vemos judíos ya insultando y atacando a Jesús. Y el líder, el juez, podemos decirlo así, Pilato, dice que él no haya ningún delito en Jesús. Entonces, él veía claramente que Jesús fue inocente. Pero a pesar de esa realidad, Jesús fue crucificado. Y ya la multitud gritaba, crucifícale, danos uno que ha matado, en vez de este que da su vida. Entonces vemos ya la situación. Y para los discípulos cercanos de Jesús, un momento de miedo, de confusión. Entonces ya de no entender y no saber, entonces ya fue un momento de más preguntas que respuestas. Eso es un detalle que tenemos que reconocer, porque claro, nosotros tenemos toda la historia. Sabemos que Jesús fue crucificado el viernes y resucitó el domingo. Entonces ya sabemos la esperanza que nace en el día de hoy, en ese domingo de la resurrección. Lo entendemos. Pero ellos incluso con las noticias que alguien ha visto a Jesús resucitado, las mujeres han vuelto, algunos, Pedro y Juan han vuelto y han visto. Pero aún así, hay más preguntas que respuestas. Y una sensación de que, mira, Roma ha crucificado a nuestro Señor, a Él que nosotros confiábamos que iba a ser el Mesías. Entonces, ¿puede ser real? Y si ha resucitado, ¿qué significa? ¿Cómo puede ser? Un día de más preguntas que respuestas. Y lo vemos en algunos contextos, pero
lo podemos imaginar también, de estar en un momento cuando no se entiende. Entonces nos llena la mente con preguntas y lo veremos en nuestro contexto al final. Pero hay dos historias que quiero leer y después reflexionar brevemente. El primero sale en Lucas 24. Entonces en este caso hay dos que han estado ahí en Jerusalén por todo este acontecimiento, todo lo que pasaba. Habían estado ahí ya en el grupo de la entrada triunfal, alabando a Jesús, porque es el Mesías que viene a establecer su reino. Es muy posible que estaban en la multitud también gritando, crucifícale, o por lo menos ya estaban detrás viendo todo, sin entender lo que pasaba. Y es muy posible que estaban ahí cuando Jesús estaba ahí en la cruz y cuando murió. Y ahora vemos que salen de Jerusalén sin esperanza. Entonces dicen en Lucas 24:13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11-12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces vemos que están tristes, que no entienden, que no saben, que no tienen esperanza y están ahí caminando, dejando Jerusalén atrás, buscando un nuevo comienzo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, dice todo. Bueno, y dice que mira, nosotros incluso hemos oído rumores de las mujeres, pero no sabemos. Y hay dos de los nuestros, que eran Pedro y Juan, que se fueron al sepulcro y no han visto el cuerpo, pero tampoco han visto a Jesús vivo. Entonces ya dice, pero nosotros sabemos la realidad. No entendemos, tenemos tantas dudas, tantas preguntas. ¿Se ha resucitado? ¿Dónde está? Porque hoy es el tercer día. Entonces, ¿qué ha pasado? No entendemos. Y el 25. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos del corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrará en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Entonces Jesús ya les enseña como la palabra de Dios ya hablaba de profecías sobre él, sobre todo lo que tenía que pasar con él. Entonces ya llegan a la aldea, termina el viaje de caminar y Jesús ya se pone como que iba a seguir. Y dice, entonces el 29, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y ya ellos tienen un encuentro. Y ya él toma el pan y da gracias por el pan y en ese momento reconocen quién es, que es Jesús resucitado. Entonces ya le ven. En ese momento él se desaparece de su presencia. Y ellos empiezan a hablar y decir, mira, ¿no has fijado cómo tu corazón ya quemaba dentro de ti? Ya cuando él hablaba. Y dice en el 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces ellos ya tenían un viaje cuando tenían más preguntas que respuestas. No tenían esperanza. Pero Jesús sale a ya tener un encuentro con ellos en el lugar donde estaban. Ya con las dudas, las preguntas, las tristezas. Y Él responde. Y ellos, al ver al Jesús resucitado, cambian. Y en ese momento, aunque ya está tarde, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén para contar lo que había pasado. Entonces, vemos el impacto de la resurrección de Jesús en la vida de ellos y en las preguntas y dudas de ellos. Ellos no escondieron sus dudas y preguntas. Mostraron sus dudas y preguntas y encontraron la respuesta. Y después, como respuesta de ellos, respondieron, levantándose para ir y contar lo que habían visto y experimentado. Y Juan, vamos a ver uno muy famoso. Y entonces ya hay varias personas, los discípulos ya han visto a Jesús resucitado. Y llegamos en Juan 20, 24, llegamos a la parte de la historia curiosa de Tomás. Y dice aquí, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces vemos su duda, vemos su pregunta. Entonces ya la pregunta que queda detrás es que mira, aunque lo habéis visto, es que es imposible. Es que yo tengo más preguntas que respuestas. ¿Cómo puede ser? Entonces, tantas veces criticamos a Tomás. Incluso en la Escritura, ya después de ese momento, cuando sale,
esta historia, después de este momento, vemos ya el nombre de Tomás, el que dudaba, para hacer referencia a él. Pero vemos cómo Jesús respondió. Entonces dice aquí, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces otra vez Jesús sale a tener un encuentro con Tomás, ya donde él está respondiendo con lo que él necesitaba ver. Entonces Tomás no escondía sus dudas. Pero después de este momento, después de este encuentro con el Jesús resucitado, cambia completamente. Ya no es el que dudaba. Perdón, mejor dicho, ya no es el que duda. Entonces ya en la historia sabemos que Tomás después fue a la India para llevar el Evangelio y murió ahí en India. Pero el Evangelio primero se fue a la India por él, por la vida de este que dudaba, pero tuvo un encuentro con Jesús y Jesús respondió a sus dudas, a sus preguntas. Entonces ya él, Tomás, responde con una vida cambiada. Y Juan después nos dice en el 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, porque éstas se han escrito, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hoy me gustaría animarnos a nosotros, parar y pensar, ¿cuál es la duda o la pregunta que yo llevo, que tengo, que traigo? ¿Cuál es la pregunta que tú tienes? A veces hay momentos en la vida, puede ser que nosotros no sabemos, no entendemos. Igual la pregunta es, Dios, ¿dónde estabas cuando pasaba por este momento de tristeza, de dolor del corazón, de miedo, de dolor, de enfermedad? O cuando la situación no tiene sentido. O cuando he experimentado o he visto las cenizas de una familia rota. ¿Dónde estabas? O ¿dónde estabas en ese momento cuando he perdido un ser querido? Incluso fue fuera de tiempo, fue alguien joven. ¿O dónde estabas en ese momento de adicción? Dios, ¿dónde estabas? No entiendo. Igual, esas son las preguntas que tenemos hoy. Pero la respuesta es la misma. Jesús dice, siempre he estado ahí. Siempre he estado aquí. Y he muerto por ti y por esa persona, por esa situación. Y he prometido estar contigo hasta el final. Siempre he estado aquí. Igual no lo has notado, igual no lo has sentido, pero eso no cambia la realidad que siempre he estado. Y por eso, antes de la crucifixión, Jesús decía algo muy importante a los discípulos para prepararles por lo que venía. En Juan 16,
31 al 33. Está ahí con los discípulos y ya está hablando de todo lo que va a pasar, hablando del futuro. Y los discípulos dicen, mira, ahora hablas claramente, ahora entendemos lo que dices, ahora creemos. Y Jesús responde y dice, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es un mensaje que Jesús está hablando del momento de la crucifixión, de su entrega, su arresto y su crucifixión en la cruz, su muerte. Entonces ya un momento que para el discípulo en ese entonces ya no cuadraba. Y venían más preguntas que respuestas. Y también ya el momento del domingo, cuando ya el cuerpo no está. Entonces, ¿cuál es el primer pensamiento? Entonces ya María, estando ahí, ve una persona que piensa que es el hortalero y dice, mira, dime dónde has llevado el cuerpo. Pero no fue así. Entonces ya Jesús muestra que es Él. Pero aún así hay más preguntas que respuestas. Y había muchas cosas que no se entendían. Pero Jesús sigue ya recordándoles de este mensaje. Que en el mundo tendréis futuro. La gramática ahí es gramática hablando del futuro. Tendréis aflicción, pero confiad. Entonces tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que celebramos hoy. Entonces, yo hoy me gustaría dejarnos con dos pensamientos. Primero, la pregunta, ¿cuál es la pregunta que traes en el corazón? Igual es del dolor del pasado o igual es del dolor de este momento. Igual estás peleando con una situación y que no sabes cómo salir y estás diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado solo? Pero Jesús sigue diciendo lo mismo. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y hoy recordamos la victoria que Jesús tiene. No solo ha vencido al mundo, pero ha vencido el pecado y la muerte. Ha vencido. Y Él está con nosotros. Sale para contestar a nuestras preguntas, nuestras dudas. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es ese obstáculo que está entre Jesús y tú? ¿Cuál es el obstáculo que no te deja venir delante de Jesús, pedirle perdón y pedirle que entre en tu vida y que te ponga en su familia? Porque hoy es un día para resolver esa pregunta. Porque Él tiene la victoria. Él tiene la respuesta para ti. Igual estás viendo este video hoy y dices, es que yo no tengo una pregunta. Yo sé que Jesús tiene la victoria, que Él vive, que Él resucitó y vive y reina hoy. Entonces, la siguiente pregunta es para ti. Entonces, ¿qué haces? Tú sabes la respuesta. ¿Qué haces con esa respuesta? ¿Vives esa realidad? ¿Cuentas esa respuesta a los demás? Porque vivimos en un mundo que necesita saber que Jesús murió
para pagar por nuestros pecados, para poder perdonarnos, no porque somos buenos, pero porque Él nos ama. Y después resucitó para mostrar que cumplió y que tiene la victoria. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vives esa realidad? ¿Haces como los 2 discípulos en el camino a Emaús, que ya ellos se fueron para contar el Evangelio, para comunicar lo que ellos habían visto tanto en la palabra y también habían visto a Jesús resucitado? Y Él contestaba sus preguntas. Entonces ellos se van para contar. O Tomás, después de ya tener ese encuentro con Jesús y ver a Jesús resucitado y creer en la resurrección de Él y ver que Jesús vivía, Tomás se fue a la India para llevar ese mensaje de esperanza y amor a la gente que no había oído. Entonces, en los 2 casos, tenemos un desafío. ¿Qué hacemos? Porque tenemos la bendición de saber la respuesta. Y si no lo decimos a nadie, eso quiere decir que esas personas realmente no son importantes para nosotros. O que realmente no creemos el mensaje. Entonces, ¿qué haces? Si tú sabes la respuesta, si no tienes preguntas o dudas para Jesús, entonces debemos ser las personas que estamos contestando esas dudas y preguntas. Y ya llevando el mensaje. Puede ser a nuestras familias, puede ser a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, o puede ser a otro sitio, como misionero, como Tomás, dando la vida para llevar un mensaje de verdad, de gracia, misericordia, perdón y amor. Entonces, te desafío a reflexionar sobre esas 2 preguntas para nosotros hoy. Y si tú tienes una duda o una pregunta, también puedes contactar con nosotros. Envíanos un mensaje. Y sería un placer buscar la respuesta juntos. Pero si no tienes ninguna duda, ninguna pregunta, y tú sabes que Jesús vive hoy, ¿cómo vives ese mensaje? También estamos aquí para apoyar y ayudar con cualquier cosa. Entonces, si necesitas algo, si necesitas consejo o respuestas, contacta con nosotros. Y espero que tú celebras esta resurrección de nuestro Señor, no solo hoy, pero que sea una celebración de todos los días. Bendiciones y nos veremos muy pronto.